Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Hoy es un nuevo día. Hay para acá porque vamos a entrar de lleno. En resumen, la semana pasada comenzamos la segunda temporada, ¿verdad?, de lo que es el propósito eterno, ¿verdad? Todos ven bien aquí la pizarra, ¿verdad? ¿Todos ven bien? Ok, la semana pasada comenzamos a ver, ¿verdad?, lo que es el propósito eterno del Señor, ¿verdad?, lo que el Señor tiene en mente, porque Dios es un Dios, dile a alguien, de orden. Dios es un Dios estructurado, ¿verdad? Dios, más allá de nosotros pensar que Él improvisa todas esas cosas, Dios es un Dios estructurado. Así que desde antes de la fundación de todas las cosas, siempre ha tenido un propósito, ha tenido un plan. Déjenme por aquí, ponerle por aquí, vamos a ponerle, ahora sí. Dios siempre ha tenido un plan. Diga conmigo, Dios siempre ha tenido un plan. Se llama propósito eterno, ¿eh? Que es el propósito eterno donde está consignada
la voluntad del Padre. Todos sabemos, ¿verdad? Desde lo más básico, ¿verdad? Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, usted dice que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, hágase su voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Así que la oración principal y básica que los mismos discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, estaba destinada a poder comprender, que Dios ayudara, ¿verdad? Los ayudara a entender esa voluntad. Así que el propósito es donde está consignada la voluntad, donde están los planos, lo que Dios siempre pensó desde el principio de todas las cosas. Nos hizo participantes, usted pone ahí, busque, anote 2 de Pedro 1, 3 al 21 y luego lo estudia con mucha calma. Pero esa voluntad, ¿cuál es esa voluntad? Lo puse aquí, tener una familia de hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Así que tener una familia de hijos, somos participantes y dentro de ese trabajo está lo que es la predestinación. La predestinación es uno de los temas más malentendidos durante muchos siglos y se ha creído que las personas nacen ya, ¿verdad? Sin tener que hacer nada, pues están predestinados, salvo siempre salvo. Eso no tiene que ver con nada de eso. Predestinación lo que tiene que ver es que desde antes, ¿verdad? Para poder entender esta palabra tenemos que dividirla en dos, pre y el destino, ¿verdad? Así que pre significa que desde antes Dios planificó todo lo que Él tenía en mente, lo estructuró y estableció entonces el destino. Así que Él crea a Adán y a Eva, los crea a imagen y semejanza, los hace participantes. El plan nunca cambió, no hay, usted y yo no estamos en un plan B, usted y yo estamos en el único plan de Dios. Dios lo único que ocurrió es que cuando el hombre pecó, puso en pausa su participación, pero el plan de Dios se mantuvo activo. Inmediatamente allí Dios estableció, ¿verdad? Establece el destino, mantuvo el plan solamente con otros mecanismos que los vamos a hoy a entender un poquito más, ¿verdad? Porque vamos entonces a entrar de lleno en el tercer aspecto, que muchas veces se malinterpreta, porque todo lo que no estudiamos de Dios desde el propósito eterno o desde el pacto de la gracia, lo vamos a imaginar. Usted va a imaginar siempre algo y usted va a crear un Dios cuando usted no está claro de lo que Dios tiene en mente. Todo lo que usted no ve con Dios lo imagina. Por eso es que tenemos muchas personas dentro de las congregaciones imaginando cómo tienen que ser las cosas, sugiriendo cómo tienen que no está mal, pero lo importante es que todo aquello que sumemos, que agreguemos a lo que es la vida de la iglesia sea cónsono con lo que Dios tiene en mente. Así que esto está, ¿verdad?, predestinado desde antes de la fundación de todas las cosas, establece el destino. Ahí Adán y Eva entran en ese destino, falla, esto se mantiene trabajando, solamente que Dios entonces comienza a usar otros mecanismos que no alteran el plan de Él, solamente nos ponen en pausa a nosotros en lo que se corrige el problema. ¿Dónde se corrigió el problema de nosotros? Diga conmigo, en la cruz del Calvario. Así, ahí se resolvió el problema. Parte de ese plan, si Adán y Eva no hubiesen fallado, ¿cuál hubiese sido parte de ese plan? Pues ellos iban a ser parte de la extensión de la familia de hijos sobre toda la tierra. Así que lo que estaba ocurriendo en ese huerto tenía que extenderse en el resto de toda la tierra. Así que, pero en ese punto, pues ellos decidieron, ¿verdad?, no continuar. Pero parte de eso es que fueran hijos eventualmente maduros, porque aunque Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza, no habían comido de la sustancia. ¿Cuál era la sustancia? Cristo. Ellos optaron por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos no optaron por no comer del árbol de la vida que estaba allí, que les iba a proporcionar madurez, capacidad para hacer, porque Cristo es capacidad también para hacer. Así que parte de ese plan era que en el gobierno o en sojuzgar, en transmitir, en multiplicar lo que estaba ocurriendo en el huerto allí, esa experiencia que estaba teniendo Adán y Eva,
de maduración, de crecimiento, de entendimiento, de gobierno, de práctica. Alguien que me diga lo básico, en qué Dios puso a practicar al hombre, cuando le puso nombre a qué. A los animales, eso es básico, eso lo aprendemos en la escuela dominical, así que esa es la primera asignación del hombre. Lo hizo bien, pero eventualmente pues cometió un error. Y cuando esto se completara, cuando Adán y Eva pudieran comer del árbol de la vida, de la sustancia de Cristo, maduraran, etcétera, pues entonces iban a pasar representantes con los atributos de Dios. Ya habían comido de Cristo, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, y entonces se iba a multiplicar, ¿verdad? Todo esto. ¿Qué ocurrió? Vino la cruz, se tiene que corregir de otra manera, pero dile a alguien, el plan no ha cambiado. Esto lo tengo que repetir, el plan no ha cambiado, es lo mismo. Así que se resuelve en la cruz, nos devuelve el método, nos devuelve la naturaleza, nos corrige el problema de desconexión con el hombre. Y entonces sigue usando ahora, ¿verdad? Lo que se establece es el método, ¿verdad? ¿Cuál es el método? La edificación. Ahora mismo ustedes están aquí presentes porque quieren ser edificados en la verdad. Edificación, formación y conformación. La palabra conformación es que vamos a terminar, ¿verdad? El parte del destino y parte de lo que hacia donde vamos, la culminación de hacia donde vamos es, y usted lo puede leer con calma y entenderlo, está en Efesios, es llegar a la estatura de Cristo. ¿Por qué es importante llegar a la estatura de Cristo? Lo sigue diciendo el verso que le sigue, para que dejemos las cosas que son de niños. Así que un niño no entiende lo que tiene que hacer, no sabe administrar una herencia. Por eso es que la Biblia dice que mientras el niño es niño, aunque sea heredero, sigue siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque lo único que capacita a una persona que se está formando es que esté madura para administrar. Hoy posiblemente usted está, ¿verdad? Tiene unas expectativas, le gusta declarar muchas cosas, hace muchísimas actividades, está bien envuelto. Pero es importante que dentro de todo eso usted se dedique, ¿verdad? A seguir siendo edificado, a seguir entendiendo la verdad, para que entonces lleguemos a la estatura de Cristo. Cuando llegamos a la estatura de Cristo, pues entonces estamos en una posición donde le agradamos al Padre. Amén. Si usted me pregunta a mí cómo yo puedo agradar más al Padre, es que Cristo sea formado, no es haciendo cosas. Las cosas se hacen por razón de la naturaleza. Hacemos desde el ser. Hacemos por lo que somos. Usted hace porque usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Usted es un nacido de arriba. Usted tiene los frutos del Espíritu, tiene dones, tiene capacidades, y conforme a esa realidad usted hace por lo que es. Hacemos por lo que somos. Es como la santidad. Usted es santo porque Él es santo. Así que todo cambia, ¿verdad? En el pacto antiguo había que hacer cosas había que hacer actividades pero en el pacto de la gracia, en este pacto en el cual nosotros estamos, entonces nosotros hacemos las cosas por lo que somos. No pierde poder, al contrario, nos da un sentido mayor de responsabilidad, porque eso, la ley era el látigo, pero en el pacto de la gracia tenemos una naturaleza que sí puede. Tú tienes una naturaleza que sí puede, tú tienes una naturaleza que es santa, o tú tienes una naturaleza, entonces tú me podrás decir, pastor, pero ¿por qué yo sigo pensando mal? ¿Por qué yo sigo teniendo tendencias a pecar? Todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos o a ustedes no tienen lucha? Ustedes son unos santos, ¿verdad? Ustedes no tienen tentación de chisme, ni de hablar del prójimo, ni de murmurar, ni de criticar nada, ¿verdad? Ustedes están en otro hábitat, ¿verdad? Pero todo esto se da porque todavía estamos en el proceso de que Cristo se ha formado en nuestra alma. Ya yo he repetido aquí que en nuestra alma hay memoria de la naturaleza pasada. Hay memoria del comportamiento de una naturaleza que no agrada. Entonces se están moviendo hay dos leyes que están trabajando dentro de nosotros y estamos luchando. Así que esa es la batalla de la fe a la cual nos enfrentamos. Usted no tiene usted no está en guerra con Satanás. Usted está en batalla con esa naturaleza que está impregnada, que tiene memoria en su alma.
Y esto como único se resuelve, yo se lo digo, ¿verdad?, con el corazón en las manos, es siendo edificado. Una verdad que usted entienda de Cristo será una verdad gobernante en su alma. Algo que usted pueda comprender, que los ojos de su entendimiento puedan ver, le ayudará a usted seguir, ¿verdad?, ocupando esa alma que Dios no la hizo para que estén peleando todo el tiempo con usted. Dios creó el alma, número uno, para que sea el puente o la conexión entre la vida espiritual y la vida bio. La vida bio es su cuerpo. Así que esa alma fue creada para eso. Fue creada para que fuera una transportación de la realidad eterna que está en el espíritu. Antes que Adán pecara, no había problemas. El alma respondía al espíritu. Todo se movía sin ninguna situación, Billy, no había conflicto. Todo fluía, lo que Dios le decía en su espíritu, Adán lo hacía. Pero cuando entonces el hombre peca, el alma entonces se posiciona de forma ilegítima y comienza, ¿verdad?, a asumir una posición para la cual no fue creada. Viene Cristo ahora, vuelve otra vez, se recrea el espíritu, volvemos a la realidad que tenía antes, ¿verdad?, o la común unión que Dios aspiraba a tener con el hombre, y el alma dice, no, yo soy el que mando aquí, ¿verdad? Y esa alma tiene memoria, tiene pensamiento, tiene una cultura, tiene la universidad, tiene los maestros, tiene los traumas, tiene las heridas. Imagínense el desastre que muchas veces hay en un alma, y a veces decimos, pero Dios mío, ¿por qué la gente no echa para adelante? ¿Por qué la gente no puede vivir la vida que deberían vivir, la vida provista? Simple y llanamente porque no se dedican a trabajar, a convertir su alma, a que la vida de Cristo migre al alma para que entonces el cuerpo no tenga problemas, porque de nuevo nuestro cuerpo no tiene problemas. Su cuerpo hoy está respondiendo a una naturaleza que está en mando. Así que todas las respuestas de nuestro cuerpo son los comandos o las órdenes que está el que manda en su vida. Dime quién manda en tu vida y yo te diré cómo tú vas, o tu vida, o tu cuerpo va a responder. Así que todo va a depender de quién esté al mando. Yo te pregunto, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando en tu vida hoy? El alma, Adán, la carne, ¿quién está al mando? Estas preguntas no las tenemos que hacer. Tenemos que empezar a trabajar con los problemas reales. Yo sé que a lo mejor tú quisieras que yo te impusiera las manos, te sacara los demonios. Yo sé, pero el peor demonio que muchas veces tenemos es la resistencia a ser edificados, a entender, a ver realmente con la lupa, ¿verdad? Y la palabra de Dios, que es como antorcha que alumbra nuestro camino más oscuro, para ver realmente dónde están los problemas. La mayoría de las ocasiones estamos siempre en una posición señalando, este es el problema, mi hijo es el problema, mi esposo es el problema. El problema no es ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hija, ni tu jefe, ni el nieto, ni el abuelo, ni la comadre. El problema es que todavía hay una parte en ti donde Cristo no ha sido formado, y esa tiene que ser la aspiración. ¿Cuántos tienen dudas sobre esto? Esto es clave, esto es básico, ¿verdad? Y entenderlo lo hará libre. Todo creyente que entra a este propósito está entrando a un plan máster de Dios. Está entrando al sueño de Dios. Y usted puede decir, pastor, ¿dónde queda mi sueño? Pues su sueño está dentro del propósito de Dios. Todos los asuntos suyos serán financiados a la medida que usted obedezca al propósito de Dios. Si usted no tiene conflictos con el propósito de Dios, pues entonces automáticamente las añadiduras, los sueños, aquello que usted ha pensado, aquello que usted desea, será el resultado. Pero diga conmigo, lo primero es lo primero. Vamos, dígalo, porque eso es lo más importante. Lo primero es lo primero. Primero es entender qué Dios tiene en mente, y luego entonces bregamos con sus peticiones, con las añadiduras, bregamos con sus sueños, bregamos con el propósito, ¿verdad? Y muchas veces el mal llamado propósito, que queremos llegar a este reino y decir, no, es que yo tengo un propósito, pastor. No, tú no tienes un propósito, tú tienes una asignación, tú tienes un sueño personal, ¿verdad? Y será alimentado o será financiado a la medida que tú obedezcas los asuntos de Dios. No pretenda que Dios financie sus sueños personales si usted no es obediente, no es fiel,
no se resista a entender qué es lo que Dios quiere, tiene su finca privada en su mente. Perdone que le hable así, esto es una edificación, estamos en un entrenamiento. Esto es, el domingo yo le paso la mano, aleluya, lloramos, nos abrazamos, el mocosímetro, todas esas cosas. No tengo problema con eso, pero estamos en un lugar donde, ¿verdad? Esto es un tiempo de edificación. Muchas veces cuando yo estaba en la escuela a mí no me daba gracia para nada los maestros. Y más cuando trataban de explicarme un teorema, una multiplicación, una fórmula que yo no entendía para nada. Yo era malo en matemáticas. Yo hasta lloraba, ¿verdad? Así que cuando esto es un aula y estamos entendiendo porque esto es medular. Hoy la iglesia, ¿verdad? Como cuerpo individual, las personas hoy no avanzan muchas cosas dentro del cuerpo de Cristo porque no se entiende esto. No se entiende esto. Queremos venir aquí, que Dios esté al servicio de nosotros, queremos que Dios nos resuelva todos nuestros problemas, no queremos ser obedientes, no queremos entender, no leemos la escritura, no oramos, no entendemos el propósito de Dios, no tenemos que... Entonces queremos llegar con fórmulas caseras, con pensamientos caseros, ¿verdad? Y nos resistimos a la realidad que tenemos que entender. Amén. Usted quiere que Dios financie sus cosas personales, pues comience a conectarse con la realidad del propósito. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y algunas cosas vendrán por añadidura. Gracias Billy, porque tú estás despierto. Todas las cosas, Boria, gracias. Todas las cosas vienen por añadidura cuando podemos entender esta realidad. Dudas, preguntas con el propósito. El propósito son los planes de Dios, el propósito es lo que Él tiene en su mente, el propósito es que se dé una familia de hijos sobre la tierra. Por eso es que la Biblia dice, Alondra, que la tierra está esperando la manifestación de hijos, hijos adultos, hijos que entiendan, hijos que puedan comprender. Y esto es medular para que nuestra vida esté en órbita, para que no estemos confundidos, para que no estemos gozosos el domingo y el lunes estemos en la batalla, en la lucha, en la pelea, en el 100%. Esto no es lo que se siente, recuérdese, esto es lo que estamos viendo con Dios, es la fe. Se trata de la fe. A la medida que usted tenga una fe clara, las respuestas o lo que usted siente, toda la sintomatología, todo lo que usted experimenta se va alineando con la voluntad del Señor y ahí entonces comenzamos a experimentar muchísimas cosas mejores. Amén. Dale un aplauso al Señor. Así que estamos ahí. Bueno, vamos hoy a comenzar, ¿verdad? Lo que es, hace 3, ¿verdad? Lo dije la semana, vamos a ver. Sí, la semana pasada dije que en la última enseñanza del propósito eterno, ¿verdad? Comenzamos a estudiar lo que es aquellas cosas que se malinterpretan. Cuando usted no puede lograr entender aquello que Dios tiene en mente, pues entonces usted va a comenzar a imaginar cómo tienen que ser las cosas. Comenzamos con el nuevo nacimiento, luego pasamos con el reino de Dios, porque el reino de Dios ha sido una de las cosas que más se malinterpretan, ¿verdad? Y quiero entrar de lleno a lo que es el tercer aspecto que cada creyente debe tener claridad, ¿verdad? Desde el propósito de Dios. Y me refiero a lo que es la ley y la gracia. Diga conmigo, la ley y la gracia. Amén. Esto es bien importante que lo comprendamos porque su comprensión nos debe conducir, ¿verdad?, a una verdadera experiencia. Muchísimas personas conocen aspectos de lo que es la ley y la gracia, ¿verdad? Simple y llanamente porque son refritos, conocen el texto, lo mencionan, ¿verdad? Yo voy allí a fe y gracia, pero usted sabía que la palabra gracia, más allá de mencionarla en un texto bíblico, tiene que ver con una vida que es impartida. Vamos a trabajarlo más adelante. Pero responsablemente, ¿verdad?, vamos a ir de lleno a lo que es, ¿verdad?, importante y lo que es primero. Por eso de manera responsable no podemos ver, ¿verdad?, la ley y la gracia solo como información, no solo como información. Tenemos que verlas como Dios las ve. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo se establece lo que es la ley? ¿Verdad? Y ver en ese propósito eterno que están ahí,
ver su trabajo y ver dónde aparecen, ¿verdad? ¿Por qué aparecen? Si están desde el principio, si llegaron, porque yo le pregunto, si usted, ¿verdad? Si yo le digo que usted piensa que es la ley, pues yo estoy casi seguro que usted va a pensar en la ley mosaica. Por lo menos si yo estuviera allá y un pastor me menciona la palabra ley, yo voy a pensar en la ley de Moisés. Pero más allá de eso, ¿verdad? Son parte de un trabajo, son parte de una voluntad y tenemos que entenderla. Por eso quiero profundizar en esta noche desde lo que es el nuevo pacto. Recuerden que el pacto, ¿qué es lo que hace el pacto de la gracia? El pacto de la gracia define, esto es importante que usted lo entienda, define las condiciones entre Dios y su Hijo. Ok, de nuevo. El pacto de la gracia define las condiciones entre Dios y su Hijo. Así que Él establece en ese propósito eterno, ¿verdad? Desde antes Él establece esto es lo que hay. Y este compromiso yo lo tengo con el Hijo. Por eso es que hasta nuestras oraciones son en el nombre de Jesucristo. Porque fue a Cristo o fue a Jesucristo que se le otorgaron sí y amén a todas las peticiones. Así que nosotros al estar en Él, pues entonces entramos, ¿verdad? Y por eso es importante definir estas condiciones, ¿verdad? Desde ese propósito, ¿verdad? Donde está consignada la voluntad del Señor. Ahora le pregunto, ¿en qué pensamos cuando usted escucha la palabra ley? Yo pienso, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí, yo pienso en Moisés. Yo pienso en Moisés porque es lo primero, ¿verdad? Usted conoce otra ley. ¿Cuántos conocen otra ley? Vamos a ver. No, ¿verdad que no? Así que, por ejemplo, ¿qué le viene a la mente? ¿Una regla? ¿Verdad que sí? ¿Una qué? ¿Una norma? ¿Un mandato? ¿A cuántos le viene un mandato? Le digan ley, un mandato. ¿Una ordenanza? Por eso, ¿verdad? Pero yo quiero que usted entienda que eso implica más que eso. En el mundo natural, por ejemplo, existen leyes naturales, existen leyes civiles, existe la ley de la física, existe la ley de la gravedad. Si ahora mismo yo me inclino, pues me caigo por peso, ¿verdad? Si usted tira algo que pese, pues automáticamente, ¿verdad? La ley de la física, la ley del tráfico. Si lo vemos también, lo que tiene que ver con la palabra, vamos a verlo, ¿verdad? Las leyes que tienen que ver con nosotros de la palabra, pues está la ley de Moisés. ¿Qué otra ley está? La ley del pecado y la muerte. ¿Cuántos saben que hay una ley del pecado y la muerte? ¿Cuántos sabían que hay una ley del pecado y la muerte? Está en la Escritura, vamos a profundizar en eso. Está la ley de justicia, está la ley de la libertad, está la ley del espíritu de vida. Ahora bien, ¿qué vigencia tiene la ley del espíritu de vida hoy? Es la que nos gobierna a nosotros. Nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida. Más adelante, Gloria, vamos a profundizar en eso, pero eso es una ley genética. ¿Sabe lo que es una ley genética? Una ley que está dentro de nosotros y que tiene una función natural. Le pregunto, ¿cuántos tienen gatitos en la casa? ¿Cuántos tienen perro, por lo menos? Usted tiene perro, ¿verdad? Gato, ¿verdad? Una pregunta. ¿Usted le enseñó a maullar al perro, al gato? ¿Le enseñaste a ladrar al perro? ¿Por qué tú piensas que no? ¿Por qué no le enseñaste? Porque tiene una ley genética, esa es su naturaleza, y por más que usted le dé clasecita, por más que usted le enseñe a hablar español, inglés, va a ladrar o va a ¿qué? A maullar. Se parecen, ¿verdad? Tienen 4 patas, tienen boca, tienen nariz, tienen ojos, pero hay una ley que los gobierna. Así que en el caso de nosotros, nos gobierna la ley del espíritu de vida. ¿Por qué le traigo este ejemplo tan drástico? Es para que usted sepa que nosotros hoy tenemos una ley que es natural, es automática. La gente se bloquea en la mente, no saben cómo hacerlo, pero ya Dios de antemano, ¿verdad? No nos preguntó, sino que por medio de esa nueva vida nos pone esa ley. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 7, vemos que Pablo también menciona esas 2 leyes. Dice, yo tengo dentro de mí la ley del espíritu de vida y la ley del pecado, porque estaba en esa transición. Lo que yo le estaba explicando era la lucha, amén. Así que estas 2 leyes estaban en resumen, para no perder la línea, ¿verdad? Una ley es
una verdad o una realidad constante que nunca cambia. Diga conmigo, las leyes nunca cambian. Ahora, ¿qué exige una ley? Alguien que me diga, ¿qué es lo que exige una ley vigente? Obediencia, exactamente, muy bien. Una ley exige obediencia o conformidad cuando ésta actúa sobre una cosa. Por ejemplo, una ley de tráfico es una realidad constante, ¿verdad? Que no cambia. Una ley de tráfico no cambia. No cambia si usted tiene una opinión, esto debería ser así, pero la multa me la debieron haber puesto de 200 pesos, me dieron una multa de 1000. Pues no cambia, ¿verdad? Porque las opiniones personales no alteran una ley. Ahora, cuando lo traemos a la realidad de la ley, ¿verdad? En el caso de la ley de nosotros, el espíritu de vida no cambia por las opiniones de nosotros. Amén. Y esto es importante que lo comprendamos. En el caso de la ley del pecado, ¿verdad? Que es una ley que sigue vigente, no necesariamente en todas las personas, o posiblemente estamos en esa transición. Eso es algo que usted tiene que ver realmente en qué punto está, ¿verdad? Si usted con Dios, usted dice, espérate, yo estoy aquí, la ley del pecado es la que más me exige obediencia, o etcétera, pues eso es algo muy personal. Pero en el caso de la ley del pecado, cuando actúa en el hombre, exige obediencia. Por eso es que cuando no trabajamos o cuando la ley del espíritu de vida no está, ¿verdad?, entendida en nosotros, pues entonces vamos a tener obediencia o respuesta a las dos leyes. Y tenemos que entender que no necesariamente tenemos que tener obediencia a esas dos leyes. Así que de forma general, para la mayoría de los creyentes, cuando escuchan esta palabra, ¿verdad?, pues como le dije ahorita, pensamos en la ley de Moisés. Pero yo quiero que, y es donde quiero llegar, ¿verdad?, y profundizar, y aquí es donde nos vamos a mantener en el tema de la ley, porque no me va a dar tiempo de profundizar en la gracia. Pero diga conmigo, la ley comenzó con Dios, no con Moisés. Esto es médula. La ley no comenzó con Moisés, como, ¿verdad?, como algo que quizás, ¿verdad?, Moisés estableció una ley, pero fue por causa de otra ley y para proteger la simiente hasta llegar a la cruz. Pero la ley no comenzó, ¿verdad?, no con Moisés. La ley comenzó con Dios, comenzó como algo bueno, comenzó como algo justo, comenzó como algo maravilloso, ¿verdad? Cuando usted estudia, si usted quiere entender a qué ley yo me estoy refiriendo, usted tiene que estudiar Génesis 1, 2 y 3. Esa era la ley. Ahí no había la ley de Moisés, ahí no estaba la ley del pecado, ahí no había ningún conflicto, ningún problema. Todo respondía, ¿verdad?, porque era una ley que gobernaba, era una ley genética, no había problema, era una ley divina. Era una ley espiritual en donde todo respondía de forma natural al Creador. No había conflicto, no había resistencia, no había peleas con Dios, no existían, ¿verdad?, conflictos en hacer, porque todo se hacía desde el ser, se hacía desde esa realidad. Ese Adán estaba madurando, o sea, no había ningún tipo de problema. La propia vida y naturaleza de Dios eran la ley que gobernaban todas las cosas creadas. Su vida, naturaleza, luz, actuaban sobre la creación, llevándola a una conformidad y armonía consigo mismo en un estado divino y de gloria. Visualice por un momento cómo era todo antes de la caída. Todo ese conflicto, toda esa resistencia, toda esa desobediencia que hoy tenemos, ¿verdad?, y que todos muchas veces estamos en parte o no parte, ¿verdad? Porque en ese momento no habían reglas, no había nada que se tenía que imponer, no habían mandamientos escritos, no estaban las leyes escritas en tabla, porque era la propia vida de Dios como ley perfecta. Esa era la ley que gobernaba, no era la de Moisés. ¿Cuántos sabían eso? Esto es claro, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y tenemos que comprenderlo, porque no era la ley de Moisés. Era la ley de Dios, que no tenía que ver con nada, con cosas impuestas. Era algo automático, era algo orgánico.
La naturaleza obedecía a Dios, respondía, Dios hablaba, Dios le hablaba al hombre, no tenía conflicto, no había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, no había ningún tipo de situación. Por eso todo vivía feliz y armoniosamente en la ley de Dios. Amén. No había nada que se opusiera porque era un estado de gloria. El universo mismo dentro de Dios. Vamos a ver cómo podemos pintar esto aquí, ¿verdad? Para que usted pueda entender, porque de hecho, la gente piensa, ¿verdad? Yo sé que hay un tercer cielo y todas esas cosas. No sé si lograron tirarle foto a esto, si no, olvídense de esto. Muy bien. Así que el universo, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el universo, ¿verdad? Vamos a ver y la realidad de lo que es el tercer cielo, ¿verdad? Yo sé que casi todo se parece, pero piense que este es el mundo, ¿verdad? O la tierra. Este es el universo. Esto es Dios. Amén. Todo lo llena Dios. ¿Cuántos lo saben que todo lo llena Dios? ¿Por qué anda preocupado? ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Verdad? O sea, no existe tal cosa como que la tierra esté fuera de Dios, no. Es Dios, lo llena todo y todo está dentro de Dios. Así que antes de la caída estaba ahora lo que era la ley perfecta de Dios. Y todo gobernaba hacia la tierra, que estaba Adán y Eva. Naturaleza, la tierra, el Edén, todo. Y todo respondía interconectado con Dios. Así que Dios lo llenaba todo. ¿Algún conflicto con esta imagen? Hoy es lo mismo. Estamos dentro, la tierra, el universo y Dios que lo llena todo. ¿Qué ocurre cuando usted parte? Pues usted sigue viviendo en la presencia de Dios, pero en otra realidad. Y usted entra a otra realidad y automáticamente, sé que nosotros no tenemos, usted se preocupa que si esto, que si lo otro, que si el caliente del sol, todo eso está ocurriendo dentro de Dios. Eso no se lo van a decir en todas las congregaciones. Todo lo que está ocurriendo es dentro de Dios. Que hay cosas que son errores, ¿verdad? Porque cuando se entra, ¿verdad?, en la ley del pecado, la tierra entra en maldición, pero eso no significa que no esté dentro de Dios. Así que todo Dios lo llena y Dios dice, ¿cómo yo me voy a manifestar o cómo yo voy a entrar ahí? Pues se encarnó en su Hijo, en el plan eterno, en el propósito eterno de Dios. Es planificado, ¿verdad? Presencia, ¿verdad?, de Dios se planifica, el Hijo se pone a la disposición y en función se manifiesta la tierra como en un cuerpo de Cristo, Cristo como función. Luego que Él es crucificado, resuelve el problema, resucita, ¿verdad?, como naturaleza y nos imparte esa naturaleza a nosotros para que nosotros entonces resolvamos el problema de desconexión que había entre el hombre y Dios. Así que todo esto se resuelve. ¿Entiende esto? ¿Verdad? Así que la ley de Dios perfecta, así era como funcionaba todo eso antes. No había ningún tipo de problema. Por eso todo, tanto el universo, visible e invisible, era un ambiente creado para recibir y para exhibir los atributos de Dios. No había ningún problema, el plan seguía siendo el mismo. Este era un estado de gloria. Pero aquí es donde voy a ir ya cerrando, ¿verdad?, las brechas de esta enseñanza. Como en toda esa creación, ¿verdad?, tenemos que entender, ¿verdad?, que fueron creados dos tipos de seres con una capacidad, ¿verdad?, de expresar un mayor peso, ¿verdad?, una mayor expresión de gloria. ¿Quién me puede decir quién eran esas dos creaciones? Fueron parte. ¿Quién más? Vamos a ponerlo por aquí. Ok, vamos otra vez a hacer el círculo. Universo,
tierra, universo, perdone la letra, y Dios. Aquí Dios tuvo una creación. ¿Quién me puede decir qué era? Exactamente, ¿quién dijo eso? Muy bien, dale un aplauso a esta joven. Ángeles. Y aquí creó ¿a quién? Al hombre. ¿Qué tenía? Los ángeles tenían un nivel mayor o una responsabilidad de expresar los atributos de Dios. Así que, y el hombre, dentro del plan, a imagen y semejanza de Dios, tenía también una responsabilidad. Pero como yo le he enseñado aquí, ¿qué tenía? Vamos a hablar del hombre primero. ¿Qué el hombre tenía? ¿Un qué? ¿Un libre? Exactamente. Así que había una voluntad, ¿verdad? Que Dios mismo la respetaba. En el caso de los ángeles, ¿qué ocurrió con los ángeles? ¿Qué hubo acá arriba? Vamos a ver, los que saben la Biblia. Hubo una rebelión. Hubo como un intento de un golpe de estado porque ellos también tenían que, ¿un qué? Un libre albedrío. Entonces ellos tenían que decidir, ¿verdad? Y eso lo voy a compartir una porción bíblica, pero ellos tenían que decidir, ¿verdad? Y hacerlo libre y voluntariamente. Tenía que, ¿verdad? En el caso del hombre, que fue creado a imagen y semejanza, en el caso de los ángeles, fueron creados con un propósito parecido. Y ambos reciben esa capacidad especial para expresar la gloria en el tercer cielo, ¿verdad? En esa esfera, pues hay una adoración continua. Si usted piensa que Dios carece, ¿verdad? O necesita nuestra adoración, pues usted tiene serios problemas, ¿verdad? Dios no necesita nuestra adoración, nosotros necesitamos alabarle, nosotros necesitamos adorarle. O sea, Dios tiene allí Dios tiene el combo que lo adora allí siempre. Él vive en ese estado de adoración. Pero en el caso de los ángeles, ¿verdad? Fueron creados con ese propósito parecido y ambos reciben, pero esa capacidad o esa libertad para decidir, y esto lo vemos en Judas 1:6, voy a leer esto porque es la libertad que Dios le dio tanto a Adán como le dio a los ángeles para volverse contra la ley de Dios o para someterse. Eso lo tenían que decidir ellos. Mire lo que dice Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿qué dice ahí? Sino que abandonaron la morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran, o ¿qué dice ahí? El juicio del gran día. Así que esta parte de los ángeles que se rebelan con Dios no andan sueltos, no, eso es, pues sí, hay una cuestión de espíritus y demonios, ¿verdad? Eso yo no voy a estar en esa a contradecir o a decir de inexistencia, no, hay una parte, ¿verdad?, que está en esa esfera espiritual, pero también hay una que está en cárceles esperando el juicio, y ahí lo dice. Hay una versión que dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Ahora yo quiero que usted vea ahí algo bien importante, porque es algo parecido a lo que le ocurrió a Adán. ¿Qué fue lo que Dios le pregunta a Adán inmediatamente que él peca? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Dónde estaba? Exacto. ¿Y qué hicieron los ángeles del lugar? ¿Abandonaron qué? Su posición. O sea, era un lugar, hay versiones que dicen que es lugar de autoridad o posición entregada por Dios con un nivel de responsabilidad, y ellos optaron por abandonar, por rechazar. Ellos no quisieron eso, no guardaron ese primer estado, ¿verdad? Y fueron
los primeros transgresores, los primeros que violaron la ley perfecta de Dios fueron los ángeles. Esos fueron los primeros, no fue el hombre, fueron los ángeles. Se negaron, ¿verdad?, a ser gobernados por su verdad viviente y rechazaron lo que es esta ley perfecta. Y por eso de ser ángeles pasaron a ser ¿qué? Si no es un demonio, ¿verdad? Y están encarcelados. Si usted no es un ángel, pues un demonio. Aleluya, abandonaron su lugar celestial y están encarcelados hasta ese día del juicio. Ahora, ¿qué hizo Adán y Eva? No tardaron en seguir los pasos de los ángeles. Igualito, Dios los posiciona, ¿verdad? Los pone, los ubica, le da su nombramiento, los posiciona en autoridad. Lo mismo que con los ángeles, solamente, ¿verdad?, que en el caso de Adán era la corona de la creación, la más clara imagen de la semejanza divina de Dios. Pero, Gaby, ellos decidieron abandonaron su lugar, y por eso entonces que Dios le dice, ¿dónde estás? Lo mismo que hicieron los ángeles, lo hace Dios. Todo esto se lo tengo que explicar, ¿verdad?, para que usted pueda comprender. Porque no, o sea, usted no podría, ¿verdad? Yo a lo mejor usted dice, ay Dios mío, pero qué tedioso. ¿Cuántos piensan que esto está tedioso? Esto no es tedioso, esto es un entendimiento claro de qué es, por qué es la ley, qué es la ley de Moisés, cuándo entró la ley del pecado, cuándo entró otra vez la ley del espíritu de vida. Pero queremos memorizarnos textos bíblicos, que no está mal, y queremos mencionarlos y sacarlos, ¿verdad? Pues mira, esto y esto, y somos bien textuales, somos bien teóricos, pero desconocemos, ¿verdad? Desconocemos dónde entró la ley perfecta de Dios, cuando esta ley dejó de ser una gobernanza en la vida del hombre. ¿Cuántos sabían que los primeros violadores de la ley de Dios fueron los ángeles? ¿Cuántos lo sabían, sinceramente? Hoy lo están sabiendo y le estoy dando ahí base bíblica, para que usted lo sepa. O sea, porque a veces decimos el hombre. No, primero fueron los ángeles. Primero fueron los ángeles. Vamos a ver, ¿qué ocurrió cuando Satanás ve a Adán en el huerto, creado allí, bien bonito, con la luz? Como él fue expulsado, eso fue una rebelión. Si usted quiere, hay mucha base bíblica. Eso fue una rebelión completa. Satanás allí le quiso hacer un golpe de estado a Dios, y esto se da una situación bien complicada en el más allá. Allí Dios toma el control, establece orden, le mete una patada por el trasero a Satanás y expulsa el tercio de los ángeles que se rebelaron. Imagínense lo que se formó, ¿verdad? Y ahí es donde, esto no es doctrina, pero es para que usted entienda, porque cuando el primer capítulo dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Imagínense lo que ocurrió cuando son expulsados este tercio de ángeles, Satanás. Imagínense cómo eso fue enviado. Si aquí habían dinosaurios, se fueron con los panchos, porque eso fue como un meteorito que cayó y destruyó la tierra. Vamos a pensar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso es así, pero para que se dé un orden, ¿verdad?, para que se dé un desorden, primero hubo un ¿qué? Un orden. Yo no tengo problema que antes de nosotros estaban los dinosaurios. ¿Cuál es el problema? Porque el religioso es tan complicado, pero ¿cuál es el problema? ¿Y dónde rayos salieron los esqueletos esos y esos cuerpos? Eso no. Ay, no, porque hay que preguntarle al Señor. Pero es que el Señor nos da el raciocinio, la memoria, tenemos cerebro para pensar. ¿Cuál es el problema con los dinosaurios? Dígame, ¿cuál es el conflicto con los dinosaurios? ¿Cuál es el conflicto con los monstruos marinos? ¿Cuál es el conflicto con la creación? ¿Cuál es el conflicto con que posiblemente esa creación no cumplió las expectativas, no fue funcional, no llenó a Dios, y Dios decidió ponerle fin? Pues si es Él el creador, Él le pone fin a lo que le dé la gana. ¿Cuál es el problema con eso también? Porque queremos dictarle las cosas y queremos salirnos del propósito y decirle a Dios lo que tiene que hacer. No, mi hermano, no, tenemos que entender las cosas como son. Así que cuando se da esto, imagínense que Dios está poniendo orden, y entonces por ahí está el pájaro carpintero, pero cuando Él ve al hombre, Él ve algo que Él había visto en el más allá.
la luz, porque como Dios creó a ese hombre, vamos a pensar, o sea, Dios creó todas las cosas, creó el agua, separó las aguas, separó la tierra, creó los monstruos marinos, los peces, las plantas, etcétera, todo eso, ¿verdad? Hasta ahí no tenemos problema. Pero cuando Dios mira todo lo creado, Él no se vio en nada de eso. Y entonces Él dice, vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza para podernos ver. Y entonces le dice al hombre creado, de lo que yo te estoy dando, lo vas a impartir en toda la tierra. ¿Para qué? Para yo poderme ver en toda la tierra. Eso es todo. Ese es el propósito eterno. No es complicado, es entenderlo, y una persona entendida tiene ese sentido de responsabilidad. Cuando Satanás ve esa luz en esa primera creación, pues él dice, espérate, no, esto yo tengo que acabar con esto porque si no se va a multiplicar. Ese es el problema, que entonces se da y apaga la luz de ese hombre. Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, se apaga esa luz. Satanás logra su objetivo, le quita la autoridad, logra que él se mueva de la posición, y por eso es que Dios le dice, ¿en dónde estás? No era un asunto geográfico, porque Dios, cuando estaba mirando y estaba hablando con él, sabía dónde estaba. Esa palabra Ayeká, de donde estás, es el lugar o posición. Le está diciendo, ¿por qué abandonaste tu posición de autoridad? Lo que Dios le estaba diciendo al hombre era, ¿por qué cometiste la estupidez que cometieron los ángeles? Eso es todo. Para que usted pueda entender, ¿verdad?, la desgracia, porque entonces el hombre transgrede, usó, la tragedia de todo esto es que el hombre usó el don de la voluntad, como lo seguimos usando nosotros hoy en día. Usted sigue haciendo lo que le da, vamos, dígalo, nos seguimos amando, pero seguimos haciendo lo que nos da la gana. Dios nos dice algo y nos sale por el otro oído, ¿verdad? Como el lagartijo, es como si le metieran la palabra por ahí, ¡fup!, y se va. Y a todos nos pasa. No se ocupe de eso, ¿verdad? Digo, ocúpese, pero no se angustie, porque eso es parte de la naturaleza. Estamos en el entrenamiento, estamos renovándonos en el espíritu del entendimiento. Pero el hombre usó ese don de la voluntad dado, ¿verdad?, para que pudiera ser desde el ser esa ley. La ley perfecta de Dios estaba gobernando toda la tierra. No había problemas, Adán estaba fluyendo, estaba usando el don de la voluntad, lo amaba, lo adoraba. Pero él usó, y esto es bien triste, porque si lo traemos a la realidad presente, muchas veces las cosas que Dios nos da, ¿verdad?, que las que más llamamos bendición, son las que nos sacan, y terminamos haciendo lo que nos da la gana. Y esto es para meditar, ¿verdad? Ahora sí que le estoy hablando del corazón de un pastor. Es importante que usemos ese don de la voluntad para continuar, para seguir perfeccionándonos, para seguir haciendo la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, y no cometer el error que cometió Adán, ¿verdad? Adán usa ese error para apartarse. ¿Qué hizo? Transgredió la ley viva de Dios, una ley perfecta, una ley que funcionaba, una ley que no tenía problema, una ley que proveía. Vamos a ver de todas las cosas que estaban en esa ley. Era la ley de la provisión, la ley de la vida, la ley de la salud. El hombre hablaba, se creaba, le ponía nombre a los animales. Lo de ponerle nombre a los animales es más profundo. Yo no voy a entrar para que usted no vaya a pensar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios creó de la tierra los animales. Y yo le digo, ¿verdad?, lo que yo he leído, porque la Biblia, ¿verdad?, como las escriben los judíos, la Torá, todos estos libros, los maestros estudian a profundidad. Y esto es más profundo. O sea, hay rabinos, no es doctrina lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero hay rabinos que, uno de los rabinos más prominentes dice que lo que Dios hizo fue que le trajo los animales muertos para probar. Le dice a Adán, vamos a probar juntamente y llámalos, porque para el judío, cuando tú llamas por el nombre, es que tú le estás dando vida a algo. Así que lo que hizo Adán es que cuando vio todos esos cuerpos sin vida, le dio vida. Dios le dice, vente, vamos a ponerle nombre, vamos a practicar. Imagínense la profundidad.
Pero nada, como lo queremos limitar solamente a la historia pequeñita, al arca, al agua, al fueguito, esto es más profundo. Esto es más profundo porque tenemos conceptos de Dios muy limitados en nuestra mente. Pero no vemos a Dios trabajando con nosotros. No vemos a Dios como un ingeniero. No vemos a Dios como un trabajador. No vemos a Dios como un abogado. No vemos a Dios como un juez. Lo vemos solamente como el Dios amoroso, el Dios que me ayuda, el Dios al servicio mío, el que me da la mano, el que me sostiene. Cosas que no están mal. Pero dile a alguien, esto es más profundo. Esto es más grande y tenemos que darnos a la tarea, ¿verdad?, de poder comprender. Así que el hombre transgrede la ley viva de Dios, ¿verdad? Y salió de su propio dominio, dejó su morada, dejó su casa celestial. Los ángeles, dice la Biblia que los ángeles abandonaron su hogar celestial. Ellos mismos, entonces eso mismo hizo el hombre, ¿verdad? El hombre abandona esa morada celestial en la voluntad, ¿verdad?, en la naturaleza, y trae entonces desorden, corrupción, y trae maldición a la tierra. Y por eso es que cuando el hombre peca, lo primero, ¿verdad?, que Dios dice que la tierra sería maldita por causa de ¿quién? Del hombre. Él estaba apercibido, así que ese fue el resultado. Y aquí, entonces, cuando el hombre peca, ¿verdad?, porque ya Dios lo había dicho en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Así que lo que Dios estaba estableciendo era la entrada de una ley de pecado y de muerte si el hombre pasaba los límites que Dios estaba estableciendo. Amén. Y aquí es donde entonces aparece la segunda ley. Cuando el hombre no quiso seguir siendo gobernado por la ley perfecta de Dios, diga conmigo, apareció la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y esa es la ley entonces que trae todo el desorden, todo el problema, ¿verdad? Y está, ¿verdad?, en el dictamen de Dios. En Génesis 3, 17 al 19, me quedan 2 minutos, dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí entra la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, porque entonces en la próxima clase vamos a profundizar, ¿verdad?, lo que es la ley del pecado y de la muerte, que es la ley que ha traído todo el desastre, todo lo que usted lo escandaliza, todos los problemas, todo este revolú que siempre le está preocupando el mundo, todas esas cosas. Todo eso, dice, es el resultado de la ley del pecado. Así que la ley del pecado, diga conmigo, entra cuando el hombre rechaza la ley de Dios perfecta y de vida que estaba antes. Le pregunto, ¿Dios ha cambiado? Al final, ¿qué es lo que la cruz nos otorgó? Vamos a repasar porque esto es básico para que podamos entender cómo las leyes se van entrelazando, cómo Dios establece remedio hasta que nos devuelve la misma ley que gozaba Adán, nos la devolvió por su Hijo Jesucristo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que la ley de Dios fue violada por los ángeles, fue violada por Adán y Eva. Automáticamente entonces entra en vigor o en vigencia legal la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que ha traído todo el desastre que vemos de forma natural. Pero diga conmigo, gracias a Cristo Jesús, que vino a resolver el problema. ¿Usted lo cree de verdad? Amén. Pues póngase sobre sus pies y denle un aplauso al Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración.
en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.